Muy buenas, estamos en otro vídeo con Javier Medina, mi padre, no Javier Medina, el que conocéis siempre, sino el abogado, que ya lo habréis visto en algún vídeo anterior. En esta ocasión, para este vídeo, queríamos hablar sobre 17 cosas, 17 aspectos a nivel legal que es muy importante que conozca todo inversor inmobiliario antes de alquilar su inmueble, ¿no? Genial, has hecho una recopilación ahí de 17 puntos súper importantes, nos los has estado comentando, creo que son imprescindibles que lo sepamos, que muchas veces, pues, como es a nivel legal, pues no tenemos ese conocimiento y no sabemos muy bien cómo habría que actuar. Pequeñas cositas que no caen, pero que son muy importantes para obtener una buena rentabilidad, que se trata de esto. De todas formas, vamos a explicar 17 puntos, me has comentado, de forma gratuita, ¿no? Para que todo el mundo tenga que, al menos, conocer, ¿no? estos puntos antes de alquilar una vivienda. Así que te quería preguntar el primero. Nos encontramos la casualidad de que lo vamos a alquilar a una familia, por ejemplo, dos padres con dos hijos, y ¿a nombre de quién tendríamos que hacer el contrato de alquiler? ¿A nombre de uno, a nombre de los hijos, a nombre de todos? El contrato, lo importante es que se haga a todas las personas que sean mayores de edad y que ocupen el inmueble. ¿Por qué? Porque puede ser, si es una familia, pues también al padre y a la madre. Los menores no. Pero todo el que sea mayor de edad tiene que firmar el contrato, porque puede ocurrir pues que uno se vaya, que se divorcie, que se quede el otro y resulta que no es el titular. Entonces luego tú para reclamar y decir, lo mejor es todo el que sea ocupante del inquilino, que sea mayor de edad, que sea titular también del contrato, que firme. Mi primer consejo. Está poco y al final te evita muchos problemas. Genial. Respecto a, imagínate que alquilamos un inmueble amueblado ya con todo el mobiliario. ¿Debemos enumerar de alguna forma lo que contenía ese inmueble en el contrato o no hace falta porque...? Esto es importantísimo porque cuando alquilas un inmueble amueblado, claro, para preservar los muebles que tienes ahí, lo suyo es hacer un anexo al contrato detallando uno por uno todos los muebles que están. Y además yo pondría una documentación gráfica, unas fotografías también anexas de los muebles y de los electrodomésticos, y todo eso, tanto el anexo como la foto, firmado por propietario y por inquilino. Porque luego vendrá el tema de la terminación del contrato, habrá daños o no, habrá que verificar el estado de los muebles para el tema de la fianza, devolver o no, y ahí es donde podremos cotejar cómo se encontraban los muebles y cómo están en ese momento. De maravilla, súper importante ese punto. El número 3 es respecto al seguro de hogar. ¿Nos sirve cualquier seguro de hogar o al ser una vivienda destinada a un inquilino tenemos que avisar de alguna forma? Claro, es importante que la póliza que contratéis, que contrate el propietario inversor con la compañía de seguros, cubra los eventos o los siniestros de la vivienda teniendo en cuenta que está alquilada. Porque hay pólizas que cubren un incendio pero si está alquilada no te lo cubren. Entonces, que específicamente la compañía sepa que está destinada a alquiler y por tanto que cubra un incendio, un siniestro, un evento tal. Eso también es importante. Porque en caso de siniestro podría la compañía decir no, yo esto no lo cubro porque no eras tú el que estaba... Exacto. O sea, que es importante. Muy bien. Genial. En cuarto lugar te quería preguntar, ¿todas las viviendas se pueden alquilar? ¿Podemos comprar cualquier vivienda y sacarla al alquiler o no? No, porque hay viviendas por ejemplo, con una especial protección, entonces, y que a lo mejor en la protección impide el alquiler. Entonces, a veces hacemos una inversión creyendo que estamos comprando aquí el chocolate del loro porque es una buena inversión que va a costar tal, y luego no puedes alquilarla porque no te lo permite la ley. Entonces, eso también hay que comprobarlo. Vale. Punto importante también. En el número 5 quería preguntarte sobre quién tiene que pagar el tema de los suministros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Los ponemos a nombre del inquilino? ¿Los ponemos a nombre del propietario? ¿Quién es el responsable a nivel legal de pagar esos? Esto es importante. O sea, los suministros, o sea, el gasto del consumo de luz, de agua, de gas y tal, del uso de la vivienda, tiene que pagarlos, por lógica, el inquilino. El que hace uso. Ahora, entonces, se está el tema de la titularidad, ¿a nombre de quién tiene que figurar? Mi consejo es que figure a nombre del inquilino. Porque si resulta que se deja de pagar, no van a reclamar al propietario. Porque puede ser que los tengas a tu nombre, a nombre del propietario, y sí, pongas la cuenta del inquilino, pero si deja de pagar, te van a reclamar a ti. Porque eres tú el titular. Exacto. Y para el tema de cortes de luz, para el tema de impago, para todo. Siempre la titularidad a nombre de los inquilinos. Perfecto. Sí, ese es un punto que hay inversores que lo mantienen a nombre del propietario, pero cambian el número de cuenta, pero es lo que dices tú, si dejan de pagar... Habría problemas, exacto. Genial. El número 6, no sé si dentro del contrato nos recomiendas que pongamos alguna cláusula concreta diciendo lo que no puede hacer el inquilino, como por ejemplo, yo qué sé, claro. una habitación o
Exacto. Eso va un poco en función. Por eso decía lo del el contratar a un abogado para que te ponga las cláusulas que a ti te beneficien o te interesen o quieras que se plasmen en el contrato. Ajá. Por ejemplo, si tú no pones el contrato que prohíbe la estancia de animales al inquilino, pues resulta que luego no vas a poder reclamarle. Luego hay que poner una cláusula de prohibición de que pueda tener animales en el piso. O que pueda subarrendar la vivienda en todo o en parte, que alquile una habitación y tal. Si no lo pones expresamente, pues también te puedes tener problemas, con lo cual... Claro, entonces hay que ponerlo, hay cláusulas de prohibición que ponerlo. En el número 7 es cómo podemos garantizar de alguna forma que el inquilino al que le estamos dando el contrato nos vaya a pagar. Pues aquí habría dos maneras. Una es lo que antes se hacía cuando todavía no estaba muy en boga el tema de las compañías que aseguraban los impagos. Entonces se pedía una balista solvente que firmaba el contrato y garantizaba con sus bienes el pago de la renta. Que puede ser esa. O puede ser, que es mi consejo, el contratar un seguro de impagos con una compañía solvente y que te cubra las reclamaciones en caso de impago, pero que te cubra desde el primer momento, no en sentencia, sino desde que reclamas, desde que se produce el impago, que se haga cargo la compañía de toda la reclamación y a ti te pagan y tú te olvides. Genial. En el número 8 es sobre la fianza. Podemos pedir un año de fianza por adelantado, un mes. No, ¿Es obligatoria la fianza? Lo obligatorio la fianza es obligatoria, hay que pedirla, es aconsejable y es un mes de fianza. Se puede pedir en garantía, no con concepto de fianza, sino en otro tipo de concepto, 2 meses más de alquiler. Vale. Y la fianza además hay que depositarla en cada comunidad autónoma, tiene su organismo para que depositarla con los datos identificativos del arrendatario, arrendador y tal. Vale. Y luego la fianza se devolverá o no en función de los daños o no al final del contrato de cómo quede el inmueble. En el número 9 es sobre si hay alguna forma de plasmar en el contrato el método de comunicación, ¿no? Para a nivel legal poder demostrar que le hemos enviado tal comunicación. Claro, sobre todo para facilitar luego, porque siempre, pues mientras todo va bien, pero cuando deja de ir bien, entonces viene el problema. Entonces, para facilitar y un poco atar el tema de no dilatar el tema de los que luego siempre uno se hace del sueco, no está en casa, evita el burofax, no va a recoger el acuse de recibo y tal. Entonces, si se pone expresamente en el contrato que se tendrá por notificado fehacientemente en los correos electrónicos o mail que se plasman en el documento, pues ya está. Se manda tú que le has enviado, entonces sirve como notificación por cliente. Entonces, cuenta como que es conveniente que en el contrato se ponga un mail de cada uno a efecto de notificaciones. Vale, muy buen punto y muy interesante este. El número 10 es, constantemente vemos que las normativas cambian. Ahora hemos visto que han limitado el alquiler, la subida a un máximo de un 2%. Vamos viendo cómo podemos analizar esto. Está tan cambiante la legislación de arrendamientos urbanos que hay que estar muy al día. Entonces, por eso decía antes lo de que no hacer los contratos uno o no, quiere decir, cada zapatero a tus zapatos. Cada uno tiene que ser el abogado especialista el que te lo haga. Y en este caso, pues es importante la necesidad de contar con profesionales para no incurrir en incorrecciones que luego pues que estén desfasadas, ¿vale? Entonces hay que estar al día en la legislación. En el número 12 quería preguntarte, pues eso es lo que te decía, ¿todos los inmuebles se pueden alquilar incluso sin cédula de habitabilidad o tienes que tener...? Claro, no, las cédulas importantes no puedes, porque la cédula es lo que te da la posibilidad de poder habitar, hacer uso del inmueble, habitarlo. Sin cédula no, con lo cual tienes que cerciorarte de que la vivienda que adquieres tiene cédula de habitabilidad. O si no la tienes, en el que la puedas solicitar. Exacto, pedirla y obtenerla, porque si no estás haciendo la torta a un pan, porque si estás comprando un inmueble para alquilarlo y no lo vas a poder alquilar porque no vas a poder conseguir la cédula, pues es importante. Parece una tontería, pero no lo es. Muy importante, genial. En el número 12 quería preguntarte sobre, ¿se puede plasmar de alguna forma el contrato quién tiene que pagar los impuestos, por ejemplo, recogida de basuras, el IBI? Sí, puede pactar. En los contratos de arrendamientos urbanos rige el principio de libre autonomía de la voluntad de las partes. Quiere decir que se puede pactar entre las partes lo que se estime oportuno, siempre que no sea contrario a la ley o a las reglas de la buena fe que dice el Código Civil. Entonces, entre ellos se puede pactar el tema de quién paga los impuestos que están afectos a la vivienda, incluso los suministros también, todo se puede pactar. Es decir, se podría poner una cláusula de que el impuesto de bienes inmuebles, la tasa de basuras, incluso el seguro de hogar, incluso los suministros, todo fuera a cargo del inquilino. Vale. Lo normal sería que el IBI lo pagas el propietario, pero podrías pactar con el inquilino que lo pague él. Ahora bien, el obligado cara a la administración de pagar es el propietario, es el titular del devengo. Exacto. Aunque el contrato ponga que es a cargo del inquilino, la administración irá por ti, te reclamará al propietario y si luego tú, como has pactado con el inquilino, le puedes repercutir a él el pago. Pero de entrada la administración te va a reclamar a ti como propietario. Efectivamente. En el número 7, lo que estábamos comentando antes, es importante también el pactar
si va a haber una subida de renta con los años, ¿no? Una actualización. Eso es. Claro, y muy importante, en el contrato uno de los elementos principales es el precio que es la renta y su actualización, porque los contratos tienen una duración que se va a prorrogar en el tiempo, entonces hay que actualizarlo y tal y hoy como está la inflación, pues hay que preverlo. Y hay que preverlo muy bien en cuanto a las formas y en cuanto a los tiempos, es decir, con arreglo al IPC, desde cuándo hasta cuándo, en fin, hay que también determinarlo muy bien en el contrato. Es otra cláusula también importante. Pues bueno, hemos visto también que aunque pongamos que se vaya a actualizar arreglo a la subida del IPC, luego nos dicen, claro, si te una ley, ¿no?, en la que te dicen, no, que te limita. No, un 2. Claro, te limitan, exacto. Eso habrá que verlo, eso está muy reciente y de hecho hay despachos que ya están viendo de recurrirlo porque están limitando la libertad individual de cada uno. Entonces, pues habrá que estudiarlo porque son unas pérdidas y a nivel global enormes que a ti te limitan y yo no sé hasta qué punto deja de ser eso inconstitucional. Habrá que verlo. Claro, sí, lo malo es que esto tardará años, pero... Ya. Pero bueno, número 14 es qué gasto se puede deducir en la renta, ¿no? Un propietario de un inmueble. Pues ahí, pues todos los gastos que estén afectos al arrendamiento, que decir, pues se ha gastado por ejemplo, yo qué sé, pues se ha pagado el abogado porque le ha hecho el contrato y ha tenido que pagar. Eso se podría meter. Claro, o ha hecho unas reparaciones en la vivienda para tal, o es decir, todo lo que sea. Exacto, todos los gastos afectos a lo que es el rendimiento del alquiler, los puede meter como gasto. Comunidad, efectivamente, todo lo que esté afecto a la vivienda destinado al alquiler. Genial. En el número 15 quería preguntarte sobre la duración, es decir, nosotros podemos hacer un alquiler a larga estancia al que le digamos solo puedes estar 2 años. O no, o a un nivel legal hay algo establecido. Claro, no, aquí la ley de arrendamientos urbanos establece que con la última reforma lo que hace es que establece un mínimo de 5 años facultativo para el inquilino y obligatorio para el propietario, para el arrendador, en persona física y en persona jurídica hasta 7 años. Quiere decir que tú puedes formalizar un contrato por 1 año, prorrogable facultativamente. Si el inquilino quiere quedarse, puede quedarse hasta 5 años. A partir de ahí, llegados los 5 años, o 7 si es persona jurídica, puedes prorrogarlo 3 años más si tácitamente ninguna de las partes dice nada, ¿vale? Cada año hasta 3 años. Y bueno, luego sí que es conveniente establecer una cláusula del contrato de limitación en cuanto a la actividad del arrendador, si lo necesita para sí o para su familia. Entonces es conveniente establecer una cláusula donde se diga que llega el momento y en estado de necesidad que pueda recuperar la vivienda siempre transcurrido 1 año desde el inicio del contrato, o bien porque la necesita el titular del propietario, o un familiar exacto hasta el segundo grado de consanguinidad, o porque se divorcia y el cónyuge separado tiene que quedarse. En fin, esa situación, si se regula, pues también se puede defender. Y es importante marcarlo, ¿no? En el contrato como cláusula, claro. Genial. En el número, vamos ya por el número 16, estamos llegando al final, y es sobre si tenemos una vivienda en propiedad con un inquilino y tiene un contrato de 5 años, ¿no? Como hemos dicho anterior. Y a los 2 años decimos, es que me pagan un precio, el doble de lo que lo compré, la vendo. Pero tengo un inquilino, ¿qué hago? ¿Puedo venderlo? ¿No puedo venderlo? Perfectamente, sí, se puede hacer la transmisión, pero claro, el inquilino del quien compra se subrogan los derechos y obligaciones del propietario, del transmitente. Es decir, que el inquilino pues tendrá que seguir ahí tendrá que respetarse el mismo contrato que había firmado con el anterior propietario. Incluso ahí sería conveniente también el tema de, en el contrato, para esto que estás diciendo, el establecer una cláusula de renuncia por parte del inquilino al derecho de trato y tanteo. Para que cuando la vendas, pues que en fin, que la puedas vender como tú quieras, sin ninguna limitación. Porque si no lo ponemos a nivel legal tendría prioridad, ¿no? El inquilino podría decir, no, si la estás vendiendo a 50. Por ese precio me lo quedo. Se lo podría quedar él y tendría prioridad ante otro. Claro. No lo marcamos. Exacto. Genial. En el número 17 ya hemos llegado al último punto, y es sobre la conservación de la vivienda. ¿Quién se tiene que hacer cargo en el caso de que se rompa un tenedor o se rompa un tabique? Sí. ¿En qué caso se tiene que hacer cargo el inquilino y en qué caso se tiene que hacer cargo el propietario? Pues a ver, mira, todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en estado de uso, para lo que es de habitabilidad, para servir al uso convenido, que es lo pactado, esas son a cargo del propietario, salvo que esas reparaciones, esos daños se produzcan por causas
imputables al inquilino. Y luego las reparaciones las pequeñas que se requieran por el tema de desgaste del uso son del inquilino. Ahora, por ejemplo, se rompe un contador de la luz o el cableado salta y se quema y entonces pues te toca la instalación, pues eso es el propietario. Pero si se funde una bombilla, eso es el inquilino. Y si a lo mejor está el inquilino poniendo un cuadro con el taladro y atraviesa un cable y se carga la instalación, aunque sea de instalación y tal, pero es imputable a él y es el inquilino el que debe hacerse frente. O sea, que es importante separar entre, oye, si lo has roto tú... Claro, exacto, lo has roto tú, lo cargas tú. Si es del uso, eso es. Se encarga el propietario. Eso es. Eso. Genial, bueno, pues estos 17 puntos de forma gratuita importantes para marcar en el contrato de alquiler, pero bueno, sí que es verdad que me sumo a lo que tú dices, que nos gastamos una pasta en inmobiliarias, en gestorías, notarías, en todo, y no valoramos lo que realmente es importante hasta que tengamos ese problema y digo, ostras, si me hubieran gastado 300, pues 300, 500, 600 euros en un contrato bueno. Que además es un contrato que dice, no, me cuesta 500, 600 euros, pero es que si está 5 años el inquilino, prorratealo por 5 años, que el contrato te vale. Dale a 80 euros al año. Claro. Y luego decías, no sé si tú el otro día decías, bueno, y ese contrato te vale. A ver, para otros inquilinos. Sí, pero el contrato siempre tiene que ser específico para el tema que hagas. Porque, o sea, ese contrato que tú hagas a alguien le puede valer en algo a otro, pero no, tampoco. Quiere decir, tú tendrás tus preferencias, tus condiciones y tu situación y querrás esto o no o tal. Entonces eso te lo tiene que plasmar, tiene que ser individualizado. Entonces no se puede utilizar, oye, pues mira, pues te lo aprovecho y los 500 euros me valen para... Entonces hay que ser un poco, coño, que es una inversión que se hace muy grande, es para obtener una rentabilidad y con esto tienes una seguridad jurídica, económica y una tranquilidad personal. Hay un profesional que está detrás de ti que te está respondiendo de lo que tú le has encargado. Totalmente. Genial, exacto. Bueno, la primera recomendación me comentabas, nos basamos a la hora de la compra en el impuesto de compra. Sí. Pues bueno, si estamos en un inmueble de 100.000, pues como mínimo 10.000 euros. Exacto. En inmobiliaria entre 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros con IVA incluido. En gestorías, en notarías, nos gastamos una pasta en todo. En lo que es importante, ¿no? Oye, tener un buen contrato. Claro, es que lo más importante pienso yo, para ese propietario, pero el inversor más, porque lo que quiere es tener una rentabilidad, pues tiene que tener una tranquilidad personal, tiene que tener una seguridad jurídica y una seguridad económica. Y para esto lo más importante es, en los temas de arrendamientos, es formalizar un buen contrato de arrendamiento. Y los contratos de arrendamiento lo tiene que hacer un profesional del derecho especializado en esta materia. Entonces, por eso es que tienes razón. Pretendemos ahorrarnos 500, 600 euros que puede costar un contrato, y un abogado, un buen contrato hecho, que va a defender tus intereses, lo que tú quieras, pues decirle al abogado, oye, yo quiero tal, y te lo va a reforzar, y resulta que te estás gastando un montón de dinero en una inversión y en lo que realmente es importante no lo haces. Entonces, la gente pues se baja contratos por internet, o el contrato se hace la inmobiliaria, que es verdad, las inmobiliarias son estupendas, pero son intermediarios para comprar y vender y son extraordinarios, pero no son especialistas en derecho y no te van luego a responder por el contrato, que un abogado te responde por lo que ha hecho. Y encima esto es una ley muy cambiante, la legislación es muy cambiante, la ley arrendaticia, y entonces necesitas estar al día. Y a lo mejor te bajas por internet un contrato que está desfasado y luego viene el problema. Entonces, en España tenemos que acostumbrarnos, así como en Estados Unidos, el que va a firmar algo lleva a su abogado al lado. En España vas solo y cuando tienes el pleito, entonces llamas al abogado. Claro, y esa es la diferencia. Y se ahorran un montón de dinero, por supuesto, ¿eh? Entonces tenemos que acostumbrarnos un poco a eso. Entonces mi primer consejo es que, contratar un abogado especialista en esto, que os haga un buen contrato y tener la seguridad de que por lo menos estáis cubiertos en ese tema, ¿eh? Genial, pues oye, te lo agradezco un montón. Cada uno, ya sabéis, que al abogado que quiera, yo os recomiendo, por supuesto, no esperaba menos de ti. Así que no está pagada, está... Si mi padre no me manda nada por recomendarle, si me invita a comer ahora luego... Ya veremos. Así que nada, dejaré su contacto, por supuesto, en la descripción y que cada uno lo considere, o no solo para la creación de este contrato, sino por algún problema que hayáis tenido con algún inquilino, algún desalojo, lo que sea, pues están encantados. Aquí estamos. Así que un placer y espero que os hayan servido estos 17 puntos para vuestro contrato y nos vemos en siguientes vídeos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.